Vendí la casa, anunció Frank por teléfono, con la voz cargada de una satisfacción arrogante. Y conseguí un muy buen precio, además. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Así que si quieres llevarte alguna de las cosas viejas, de tu madre, será mejor que vengas ahora. Apreté el teléfono con más fuerza, obligando a mi voz a mantenerse firme. ¿Vendiste la casa de mamá sin avisarme? Oye, no necesito tu permiso, niña. Soy su esposo, ¿recuerdas? Bueno, lo fui. Hizo una pausa, y casi pude escuchar el dolor fingido en su tono. Pero ya sabes, a ella le hubiera gustado que siguiera adelante, que comenzara de nuevo. ¿Comenzar de nuevo? Eso era lo que Frank llamaba vender la casa victoriana que había construido mi bisabuelo. El hogar donde habían vivido 4 generaciones de mi familia, el lugar donde mi madre había dado su último aliento hacía apenas 3 meses. Mi nombre es Emma Mitchell, y hasta que mi madre se casó con Frank Turner hace 5 años, yo creía entender lo que significaba la palabra familia. Mamá y yo siempre habíamos sido un equipo desde que papá murió cuando yo tenía 12 años. Enfrentamos todo juntas. Los años difíciles en los que ella trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote. El triunfo cuando por fin abrió su propia librería. Las noches tranquilas leyendo en el asiento de la ventana que había construido. Mi bisabuelo. Entonces apareció Frank. La deslumbró con su sonrisa encantadora y su discurso suave sobre inversiones inmobiliarias. Yo ya estaba en la universidad entonces, estudiando Derecho en Berkeley, demasiado lejos para ver quién era realmente. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Mamá estaba enamorada, y Frank se había mudado a nuestra casa familiar. Pasaré, mañana a recoger las cosas de mamá, dije, esforzándome por ocultar el temblor en mi voz. Que sea rápido, respondió Frank. Tengo gente viniendo este fin de semana para vaciar los muebles. Compradores de antigüedades de alto nivel. Estas cosas pueden ser sentimentales para ti, pero valen una fortuna para los coleccionistas. Corté la llamada antes de que pudiera decir algo más. De pie en mi pequeño apartamento en San Francisco, miré la foto en mi escritorio. Mamá y yo frente a la casa el día de mi graduación de secundaria. Ella sonreía con orgullo. Su brazo rodeaba mis hombros, y la luz dorada de la tarde iluminaba el distintivo vitral sobre la puerta de entrada, el que había diseñado mi bisabuela. Lo que Frank no sabía, lo que mamá se había asegurado de que nunca supiera, era que 3 semanas antes de morir, me había llamado a casa para una conversación urgente. Recuerdo ese día con claridad. Mamá ya estaba débil por el cáncer, pero su mente seguía tan aguda como siempre. Me entregó un sobre. Sus manos temblaban levemente. Ahora la casa es tuya, Emma, dijo, su voz apenas un susurro. He transferido la escritura a tu nombre. Frank no lo sabe, y no debe saberlo. No todavía. No todavía. Intenté protestar, pero ella se mostró firme. Lo he observado, Emma. He visto cómo mira la casa, los muebles, todo lo que construyeron tus bisabuelos. No es quien pensé que era. Prométeme que la protegerás. Le prometí, tomando su mano mientras me explicaba cómo había trabajado en secreto con su abogado, usando su apellido de soltera para evitar sospechas. La transferencia de la escritura era completamente legal, archivada silenciosamente en el condado a mi nombre. Ahora, mientras metía ropa en una bolsa de viaje para el trayecto a Sacramento, toqué la pequeña caja fuerte donde guardaba la escritura. Mamá lo había sabido. Había visto a través de la fachada de Frank en esos últimos meses y protegió nuestro legado de la única forma en que pudo. El viaje desde San Francisco a Sacramento tomó más tiempo del habitual. El tráfico se arrastraba por el área de la bahía antes de liberarse finalmente en la I-80. A medida que aparecían los barrios conocidos de mi ciudad natal, el pecho se me apretaba. No había regresado desde el funeral. No soportaba ver a Frank viviendo en nuestra casa como si fuera suya. Bueno, técnicamente no lo era, ni nunca lo había sido en realidad, aunque él aún no lo sabía.
La casa lucía exactamente igual que en los últimos 100 años. 3 pisos de elegancia victoriana, con un porche que rodeaba la casa donde mamá y yo solíamos beber limonada en las noches de verano. La SUV de lujo de Frank estaba en el camino, de entrada, brillando bajo el sol de la tarde. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar, con esa expresión de autosuficiencia que tanto me molestaba. Ya era hora de que llegaras. Hay cajas en la sala. Trata de no tardarte. Pasé junto a él y entré al vestíbulo. El corazón me dolía al respirar el familiar aroma a cera de limón y madera antigua. Mamá siempre había insistido en usar el mismo pulidor que su abuela, para mantener relucientes los paneles de nogal. La sala estaba llena de cajas, nuestros objetos familiares tirados sin cuidado. Vi la lámpara Tiffany de mi bisabuela, envuelta en papel de periódico, las primeras ediciones en cuero que mamá había coleccionado apiladas como si fueran simples libros de bolsillo. Los anticuarios vienen el sábado, dijo Frank, siguiéndome a la sala. Son tipos importantes de San Francisco. Se están relamiendo por estos muebles. ¿Sabes cuánto valen las piezas victorianas hoy en día? Lo sabía, en realidad. Mamá se había asegurado de que entendiera el valor de todo lo que había en la casa. No solo el valor sentimental, sino también el financiero. El juego de comedor de nogal solo valía cerca de $50,000. No puedes vender estas cosas, Frank, dije en voz baja, tomando una foto enmarcada de mamá cuando era niña, sentada en el columpio del porche que él seguramente ya había prometido a algún comerciante. Él se rió, un sonido que me crispó los nervios. Claro que puedo. Soy el esposo, ¿recuerdas? Todo lo que tu madre poseía es legalmente mío ahora. Dejé la foto con cuidado. En realidad no es así. ¿De qué estás hablando? Su voz se endureció ligeramente. Mamá me dejó todo a mí. La casa, los muebles, todo. Transfirió la propiedad antes de morir. Me miró por un momento y luego soltó una carcajada. Otra vez, pero esta vez con un tono diferente. Buen intento, niña, pero creo que sabría si mi esposa hubiera hecho algo así, dijo Frank, su voz cargada de desdén. ¿Lo sabrías?, pregunté, sacando la escritura de mi bolso. ¿Cómo sabías sobre su cuenta bancaria privada o la caja de seguridad que tenía a su nombre de soltera? El semblante de Frank vaciló ligeramente. ¿De qué hablas? Mamá te vio a través, Frank. Al final, entendió exactamente qué tipo de hombre eres. Ella protegió lo que era nuestro. Su rostro se oscureció. «Dámelo», gritó, arrancándome la escritura de las manos. Lo dejé hacerlo, observando cómo hojeaba el documento, su expresión pasando de despectiva a confundida, hasta algo cercano al pánico. Esto no puede ser legal», tartamudeó. «Soy su esposo. No podía simplemente...». Sí podía, y lo hizo. Todo se hizo de manera legal, archivado en el condado semanas antes de que ella muriera. La casa es mía, Frank. Lo que está en ella también lo es. Me miró fijamente, su rostro enrojeciendo. Ya la vendí. Los papeles están firmados. Los compradores no pueden comprar lo que no eres dueño de. Terminé por él. Tal vez deberías llamar a ellos, a los anticuarios y a tu agente inmobiliario. Estoy segura de que estarán muy interesados en saber que estuviste vendiendo propiedades que no te pertenecían. Maldita. Dio un paso hacia mí, sus manos apretándose en puños. Ten cuidado, dije suavemente. Tengo copias de todo. Un paso en falso y los cargos por fraude serán lo menos de tus preocupaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Frank se quedó allí, la escritura arrugada en sus manos, su rostro una tormenta de rabia e incredulidad. Fuera, un coche pasó. Sus llantas crujían en el camino de grava. En algún lugar de arriba, el viejo reloj de abuelo dio 4 campanadas, como había hecho cada hora de mi infancia. «No puedes hacer esto», dijo finalmente, pero su voz había perdido la confianza. «Tu madre, ella no lo haría». «Mi madre», lo interrumpí. Sabía exactamente lo que estaba haciendo.
protegió, el legado de nuestra familia de ti. Ahora creo que deberías irte. ¿Irme? Esta es mi casa. Negué con la cabeza lentamente. No, Frank, nunca lo fue. Solo pensaste que podías tomarla, como todo lo que has intentado robarnos. Abrió la boca para discutir, pero pude ver cómo la realización comenzaba a abrirse paso en sus ojos. La escritura era inquebrantable, la transferencia, legal y completa. No tenía derecho sobre la casa, los muebles, nada. Pelearemos esto, amenazó, pero de manera débil. Adelante, respondí con calma. Estoy segura de que el tribunal estaría muy interesado en saber cómo intentaste vender propiedades que no te pertenecían, sin mencionar los artículos que ya has vendido de la casa. Mamá mantenía excelentes registros de inventario, ¿sabes? Su rostro se puso pálido ante eso. Los dos sabíamos lo que había estado haciendo en estos últimos 3 meses. Vendiendo piezas más pequeñas, cosas que pensaba que no serían extrañadas. Pero mamá lo había documentado todo, y ahora esas ventas volverían para perseguirlo. El desmoronamiento de Frank fue como ver un edificio derrapando en cámara lenta. Primero vino la negación. Pasó 20 minutos al teléfono con su abogado, su voz subiendo de tono a medida que se daba cuenta de lo completamente que mamá lo había superado. Luego vino la ira, caminando por la sala como un animal enjaulado, alternando entre amenazas e intentos de manipulación. Podemos llegar a un acuerdo, dijo intentando sonar razonable. Dividimos las ganancias de la venta. Eso sería justo, ¿no? Tu madre querría que fuéramos justos. Me senté en la silla de orejas de mi bisabuela, la que probablemente él planeaba vender por una pequeña fortuna, y lo observé desmoronarse. Mi madre, dije en voz baja, quería que protegiera el hogar de nuestra familia de ti, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Pequeña desagradecida. Se detuvo, visiblemente intentando recobrar el control. Piensa en esto racionalmente. Los compradores están pagando 2 millones por esta casa. Serían 1 millón para cada uno si la dividimos. Eres joven. Podrías hacer mucho con ese dinero. Miré alrededor de la sala, observando las estanterías empotradas que mi bisabuelo había hecho a mano, el medallón en el techo que mamá restauró cuidadosamente una primavera cuando el dinero escaseaba. Esta casa no está a la venta, Frank, ni ahora, ni nunca. Su rostro se oscureció. Te arrepentirás de esto. Tengo conexiones en esta ciudad. Puedo hacer que las cosas sean muy difíciles para ti. ¿Cómo hacías las cosas difíciles para mamá? Le pregunté, observándolo. Esos últimos meses, cuando ella estaba enferma, cuando ya habías vendido sus joyas, ¿pensaste que no se dio cuenta? Tuvo la decencia de verse incómodo. Necesitaba el dinero para sus facturas médicas. No, no lo necesitabas. Su seguro cubría todo. Necesitabas el dinero para tus deudas de juego. Eso lo golpeó. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabías? Mamá lo sabía todo, Frank. Simplemente no pudo enfrentarlo mientras estaba enferma, pero se aseguró de que yo lo supiera. Mantuvo registros. Saqué el teléfono y le mostré las fotos. Capturas de pantalla de sus cuentas de apuestas en línea. Registros de las joyas que había empeñado. Estados de cuenta que mostraban transferencias sospechosas. Mamá había documentado todo en sus últimos meses, trabajando con su abogada para construir un caso, incluso mientras el cáncer devastaba su cuerpo. Ella no quería que usara esto a menos que fuera necesario, dije, observando cómo su expresión pasaba de la sorpresa al miedo. Ella esperaba que simplemente te alejaras cuando llegara el momento. Pero ambos sabemos que no ibas a hacer eso, ¿verdad? Frank se dejó caer en el sofá. De repente lucía mucho mayor. ¿Qué quieres? Que te vayas hoy y que devuelvas todo, lo que has vendido. Eso es imposible. Algunas de esas piezas ya están. Entonces devolverás su valor. Cada pieza, Frank. Las joyas de mamá, la platería, las primeras ediciones que te llevaste creyendo que nadie lo notaría. Todo, él rió, pero fue una risa hueca. ¿Con qué dinero? Ya lo dijiste tú misma.
Tengo deudas de juego. Sonreí. No, fue una sonrisa amable. De hecho, tienes unos $800,000 en esa cuenta offshore que abriste en las Caimán el año pasado. Eso lo dejó helado. ¿Cómo demonios sabes eso? La abogada de mamá fue muy minuciosa. ¿De verdad? ¿Creíste que podías esconderle dinero a una mujer que manejó su propio negocio durante 20 años? Ella rastreó cada centavo que intentaste esconder. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Llamé a la abogada de mamá, quien llegó con el sheriff. La agente inmobiliaria de Frank apareció también, nerviosa y disculpándose. Cuando revisó los papeles, descubrió que había estado intentando vender una propiedad que su cliente no poseía. El agente del comprador fue menos comprensivo, amenazando con acciones legales, hasta que vio la escritura válida a mi nombre. Y durante todo ese tiempo, Frank permaneció en silencio, viendo cómo sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban. Al atardecer, cargaba sus pertenencias en su SUV bajo la mirada del sheriff. «No te saldrás con la tuya», intentó una última vez cargando su última caja. «La gente de este pueblo me conoce, confían en mí». Confiaban, lo corregí. Hasta ahora. ¿Cómo crees que se sentirán cuando sepan que intentaste vender una propiedad robada y que apostabas las joyas de tu esposa moribunda? Cerró el maletero de un portazo, furioso. Te crees muy lista, igual que tu madre, pero te equivocas. Esta casa, toda esta porquería vieja, es una carga. Ya lo verás. Me quedé de pie en el porche, en el mismo lugar donde mamá y yo habíamos pasado tantas noches hablando de nuestros sueños. No, Frank. El único error fue que mamá confiara en ti. Pero al final lo arregló, ¿verdad? Cuando su coche desapareció por la calle, Patricia, la abogada de mamá, se acercó al porche y se paró a mi lado. «Lo manejaste muy bien», dijo. «Tu madre estaría orgullosa». Ella sabía quién era. «Él», respondí en voz baja. Al final, lo supo. Patricia asintió despacio. Quiso enfrentarlo, ¿sabes? Pero temía que hiciera algo drástico si se daba cuenta de que ella estaba al tanto de todo. Sabía que tú estarías protegida. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Pedí una licencia en el bufete de abogados y regresé a casa temporalmente. Había mucho por hacer. Documentar cada cosa de la casa, rastrear los objetos que Frank había vendido, reinstalar el seguro a mi nombre. El periódico local publicó un artículo sobre el intento de fraude de Frank. Otros afectados se presentaron, clientes, mayores a quienes había engañado comprándoles antigüedades a precios bajos, para luego revenderlas por enormes beneficios. La fiscalía abrió una investigación, pero el verdadero trabajo era emocional. Cada habitación tenía recuerdos, cada objeto, una historia. Encontré el diario de mamá escondido en su cómoda. Sus páginas estaban llenas de sus crecientes sospechas sobre Frank y de su determinación por proteger el legado de nuestra familia. «Fui una tonta», había escrito, «pero no dejaré que él se lleve lo que generaciones de nuestra familia construyeron. Emma sabrá qué hacer». La comunidad me apoyó de una forma que nunca imaginé. El señor Rodríguez, de la casa de al lado, trajo sus famosas enchiladas y me contó historias de mamá antes de que yo naciera. El señor Chin, de la ferretería, me ayudó a encontrar materiales para restaurar el porche trasero. Una mañana, revisando fotos antiguas en el ático, encontré una carta de mi bisabuela para mi abuela, escrita en 1952. «Esta casa es más que madera y vidrio», había escrito. «Es el corazón de nuestra familia. Cada clavo, cada tabla, cada ventana guarda nuestras historias. Cuídala bien, querida mía. Pásala con amor». Esa carta se convirtió en mi guía mientras comenzaba el proceso, no solo de recuperar la casa, sino de devolverle la vida. Contraté expertos en restauración para reparar lo que el tiempo había desgastado. El vitral sobre la puerta principal volvió a brillar, proyectando sombras de colores sobre el suelo del vestíbulo. La predicción de Frank sobre la casa siendo una carga no podía estar más equivocada. Lo que él veía como signos de dólar,
los muebles antiguos, los detalles arquitectónicos, la historia. Era lo que hacía que la casa fuera invaluable. 6 meses después de enfrentar a Frank, recibí la llamada que había estado esperando. Lo habían acusado formalmente de múltiples cargos de fraude y robo. La fiscalía había descubierto un patrón de engaños que se remontaba a años antes de conocer a mamá. Aceptó un acuerdo para devolver el dinero a sus víctimas, incluido el valor total de todo lo que vendió de nuestra casa. Esa noche, me senté en el asiento de la ventana que mamá tanto amaba, mirando el jardín donde ella me enseñó los nombres de las flores. La casa volvía a sentirse viva, llena del calor que ella siempre había mantenido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. La última de las joyas de mamá había sido localizada en una casa de empeño en Reno, y todo sería devuelto antes de que terminara la semana. Sonreí, tocando el colgante en forma de llave que mamá me había regalado en mi 16º cumpleaños. Ella lo había llevado cada día hasta que enfermó, diciéndome que era más que una simple joya. Era un símbolo de nuestra conexión con este lugar, con nuestra historia. Un año después de aquella confrontación en la sala, me encontraba de pie frente a la casa en una cálida tarde de primavera. Las rosas que mamá había plantado estaban en plena floración. Su aroma llenaba el aire. El columpio del porche se mecía suavemente con la brisa, tal como lo había hecho durante 4 generaciones. Decidí conservar mi apartamento en San Francisco, viajando cuando fuera necesario por trabajo, pero esta casa siempre sería mi hogar, no solo para mí, sino también para las futuras generaciones que mamá había luchado por proteger. En el interior, sobre la repisa de la chimenea, coloqué 3 fotografías, una de mis bisabuelos el día de su boda, posando con orgullo frente a su nuevo hogar, otra de mamá y de mí el día de mi graduación, y entre ellas una nueva adición. Mamá en su jardín el verano antes de enfermar, su rostro radiante mientras cuidaba sus queridas rosas. Frank había visto la casa como una mercancía, algo para vender pieza por pieza. Nunca entendió que su verdadero valor no estaba en las antigüedades ni en la arquitectura, sino en el legado de mujeres fuertes que la habían llamado hogar. Mamá lo sabía. Se aseguró de que ese legado continuara. A veces, en las noches tranquilas, sentada en los mismos lugares donde antes se habían sentado 4 generaciones de mi familia, siento la presencia de mamá, no de una manera fantasmal, sino en la esencia misma de este lugar que ella luchó tanto por proteger, en la madera suave del pasamanos, gastado por incontables manos, en el jardín que ella cuidó con tanta dedicación, en los mismos huesos de esta casa que ha resguardado los sueños de nuestra familia durante más de un siglo. Frank se equivocó en algo más. Esta casa no es una carga, es un regalo. Un regalo protegido por el amor y la visión de una madre, transmitido a través de generaciones de mujeres que entendieron su verdadero valor. Algún día, yo también la entregaré, junto con las historias de cómo estuvo a punto de perderse y luego fue salvada, incluida la historia de mi madre, quien, en sus últimos meses, encontró la fuerza para burlar a un estafador y proteger no solo una casa, sino todo un legado.